Estamos aquí de nuevo en el capítulo 5 de Mateo. Ya llevamos varios meses en este tema con esta prédica de la Sermón del Monte y un pequeño repaso de lo que hemos logrado hasta el momento. Comenzamos con 7 características de los ciudadanos del reino de Dios, las bienaventuranzas. Y vimos en versículo 10 a 12 que los que llevan estas características, los que son pobres en espíritu, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son pacificadores, un resultado es que el mundo van a rechazar ellos y van a ser perseguidos. Y vimos también en versículos 13 a 16 que deben ser nuestra función. ¿Cómo deben ser nuestras funciones como ciudadanos del reino de Dios? Y vimos un resumen, y este versículo 13 a 16 como el tema de todo ese capítulo, todo ese sermón, que debemos ser sal y luz en medio de la oscuridad. Entonces, lo que Jesús va a estar predicando en el resto del sermón, va a estar explicando cómo podemos ser una luz brillante, cómo pueden ser un sal que cumple con su propósito. Y la última prédica que hice hace 2 semanas, tocamos el primer mandamiento que tenía equivocado los fariseos y mostramos que a matar no es solamente con un cuchillo, pero también puede ser con su lengua, con tu boca. Y Jesús está ayudándonos a entender que el espíritu de la ley no es algo externo, sino algo interno. Entonces hoy quiero juntar 2 ejemplos de Jesús, 2 ilustraciones, porque creo que los dos están enfocando un mismo tema sobre adulterio. Y está el título de la prédica de hoy: ¿quién es culpable del adulterio? Entonces vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 5, versículos 27 a 32. Acompáñame en esta lectura. Mateo 5, 27 a 32. Oíste que fui dicho, no cometeréis adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con codiciarla, ya adultó, como ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor que te es perdido de uno de sus miembros y no todo su cuerpo, que está echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierde uno de tus miembros y no de todo su cuerpo sea echado en el infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudie a su mujer y no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Oramos. Señor, te damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, que no tenemos que confiar en el consejo de ser humano, sino en tus palabras. Y pide esta tarde, Señor, que abre nuestros ojos espirituales de nuestros corazones para que podamos entender lo que quiere decir a nosotros en este versículo. Gracias, Señor, por tu amor hacia nosotros. Y este consejo es una demostración de su amor hacia nosotros, porque tú deseas que nuestra comunión contigo no tiene impedimentos. Tú deseas, Señor, que llevamos una vida santa, que llevamos una vida pura. Y gracias por aclarar este mandamiento. Gracias por darnos una ilustración
tan clave, tan importante, tan radical. Y pido, Señor, que úseme como su siervo para comunicar estas verdades, para que tú seas glorificado en medio de esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, quiero comenzar hablando con el contexto de este sermón, de este versículos, que estamos tratando del séptimo mandamiento y el caso de divorcio. Entonces, los fariseos y los escribas tenían su interpretación de esta ley que estaba enseñando, pero creo que es importante que vemos qué dice la Biblia. Entonces, estos mandamientos encontramos en Éxodo 20, versículo 14, que dice, no cometáis adulterio. Y es un pecado muy serio. ¿Qué serio es? En el Antiguo Testamento, cualquier persona que cometió adulterio, el castigo era la muerte. Entonces, vamos a ver eso. Acompáñenme en Levítico, capítulo 20, perdón, y vamos a leer versículo 10. Levítico 20, versículo 10. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adultero como la adultera serán condenados a muerte. Y también tenemos en Deuteronomio 22, versículo 22, que dice, si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán. Tanto el hombre que se acostó con ella, como la mujer. Así expiará la mal que haya en medio de Israel. Entonces, tenemos aquí algo muy fuerte. ¿Y por qué Dios, a través de Moisés, mandó un castigo tan fuerte? Nosotros entendemos que la familia es el base de la sociedad. Y para tener una sociedad fuerte necesitamos tener una familia estable. Cuando el vínculo familiar se rompe, es solo cuestión de tiempo hasta que la sociedad está destruida. Y podemos ver ejemplos aquí hoy en día donde hay matrimonios separados. Vemos el impacto que tiene en la sociedad. Para que los niños crezcan en una ciudadano productivo en la sociedad, es importante de tener familias unidas, familias sanas. Y mire la situación de rey David. Él cometió un asesinato y adulterio. Y realmente no hay sacrificio para resolver esta situación de David. Mira lo que dice Salmo 51, versículo 1. David, sabiendo que el castigo de adulterio era la muerte, clamó a Dios diciendo así, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mi transgresión. Entonces David sabía el único remedio que él tenía contra su pecado es la misericordia de Dios. Y gracias a Dios que tenemos un Dios misericordioso. Pero lo que vemos aquí en ese contexto es que los fariseos estaban enseñando que era algo, adulterio, solamente es un acto exterior. Ellos pudieran tener cocidio, deseos en su corazón, y para ellos no era adulterio. Entonces ellos estaban enseñando una ley que se pudiera cumplir.
Y la manera de cumplirlo es solamente no tener una relación sexual. Pero ese no era el espíritu de la ley. Jesús quería enseñarle que no es algo externo, sino importante es cómo está el corazón. Vemos aquí que él está enfocado a los hombres. Dice que ese hombre mira a una mujer, pero creo que tenemos que entender que también hay aplicación aquí para las mujeres. Entonces sabemos que el hombre puede ser afectado por sus ojos, pero una mujer puede ser afectado por su oído. Entonces hay mujeres que no recibe la atención, el cariño, la comunicación de su esposo, y al llegar al trabajo o estar en otro ambiente, si hay una persona que habla con palabras cariñosas, también hay la tentación en esa situación. Entonces, que lo que Jesús quería enseñarnos en este contexto, que no es algo externo solamente, pero también hay una implicación del corazón. Me gustaría compartir un versículo de 1 Corintios, versículo 6, versículo 9, 10. 1 Corintios 6, de versículos 9 a 10. No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los adulterios, ni idólatras, ni adulterios, ni los sodomitas, ni los perversidad sexual, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces es algo serio. Lo que comete adulterio, según este versículo, no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Lo que significa es lo que lleva una vida que sigue cometiendo ese mismo error. Entonces entendemos que adulterio es cuando una persona casado se tiene relaciones con otra mujer que está casado, y eso es algo muy grave. Y Jesús en muchas ocasiones en la Biblia condena diciendo que los que comete ese error, los que sigue con ese hábito, no heredarán el reino de Dios. Entonces, ese es el contexto de la situación que tenemos ahí con el adulterio y este versículo, pero también quiero hablar un poquito del contexto del otro ejemplo de divorcio. En el Antiguo Testamento, Moisés, por el corazón duro, permitió el divorcio. Entonces vamos a ver el contexto en el Deuteronomio 24, versículo 1 en adelante. Dice así: si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja que quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. ¿Qué significa eso? ¿Qué está diciendo en esta situación? Bueno, el contexto es que en el Antiguo Testamento solamente los hombres tenían permiso de divorcio. Las mujeres no. Solamente los hombres pudieran divorciar a una mujer. Entonces Moisés, sabiendo que Dios odia el divorcio, permitió este caso para que las mujeres que reciben un certificado de divorcio pudieran casar de nuevo sin cometer adulterio. Entonces las mujeres en el Antiguo Testamento que recibieron una carta de divorcio, con esta carta de divorcio pudiera casarse con otra persona sin ser culpable de ser, de cometer adulterio.
Y ese no es lo que Dios deseaba, sino lo que Él permitió por la maldad, por la circunstancia que hay en la comunidad. Pero ¿qué quería Jesús decir en todo eso? Entonces, quiero primeramente tocar de divorcio. Jesús en esta segunda parte de Mateo 5, versículo 30 en adelante, Jesús está diciendo que hay solamente un permiso, una razón por un divorcio. Entonces Jesús está diciendo, versículo 32, pero yo les digo que excepto en el caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa y la induce a cometer adulterio, el que casa con la divorciada comete adulterio también. Entonces yo quiero conectar esos dos ejemplos porque uno está hablando como tu ojo, tu corazón pueden cometer adulterio y también Jesús está hablando de divorcio y cómo este divorcio puede causar adulterio. Y lo que yo me imagino y entiendo de la situación en el tiempo de Jesús, que los fariseos enseñaban que por cualquier cosa pudiera dar un certificado de divorcio a una mujer. Entonces está escrito, está bien conocido, si un hombre no le gustaba la manera en que su mujer estaba cocinando, pudiera dar ella un certificado de divorcio. Entonces, yo me imagino, yo lo veo eso, y realmente lo que estaba haciendo ella podía dar un divorcio, dejar su mujer y así agarrar otro. Si este tampoco agradaba, podía dar una carta de divorcio. Pero Jesús quería estar claro que solamente el único motivo que pudiera dar un certificado de divorcio si hay infidelidad en el matrimonio. Y una cosa interesante ahí, Jesús es solamente dando permiso de divorcio. Aquí Jesús no está dando permiso en este contexto de casar de nuevo. Y este pudiera ser una predicación en otro momento. Pero Jesús está mostrando a los fariseos y está explicando que la interpretación de los fariseos está incorrecta. Para Jesús el matrimonio está muy importante. Y en esta predicación Jesús está hablando de los ciudadanos del reino de Dios. Y él está diciendo, en el reino de Dios, el matrimonio es muy importante. Y él odia el divorcio. Y él quiere ponerle claro que no pueden divorciar una persona por cualquier razón. Pero Jesús está diciendo, no va a obligar a alguna persona que está en mi ciudadano, que es ciudadano del reino de Dios, voy a obligarse a quedarse con una persona que comete adulterio. Como en la iglesia, nosotros queremos resolver cualquier problema así, y lo mejor es resolver una situación, pero aquí Jesús está explicando claramente que solamente hay una razón por el divorcio. Pero regresando al otro tema, adelante, de versículo 27 en adelante, Jesús quería explicar realmente qué significaba acometer adulterio. Entonces, él está mostrando en versículo 28 que dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a mujer con codicia ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces Jesús está explicando claramente que adulterio no es algo solamente externo, pero pueden cometer adulterio con sus ojos.
pueden cometer adulterio en su corazón, en tu imaginación. Es decir, que no es pecado a mirar a una mujer una sola vez. Lo que es clave es si tú das segunda vuelta, de segunda mirada. Yo recuerdo a mi juventud, mi mamá decía, Pedro, Peter, tú no puedes evitar que un pájaro vuele encima de su cabeza, pero tú puedes evitar que ese pájaro haga un nido en tu pelo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no podíamos evitar que va a pasar por nuestros ojos personas atractivas. No se puede evitarlo, pero sí pueden evitar la segunda mirada. Cuando Jesús está enseñando a nosotros que tenga cuidado lo que entra en su ojo, hay que cuidarlo. Entonces, como yo he dicho, que como el hombre tiene que cuidar sus ojos, también la mujer debe cuidar sus oídos. Y como cristianos, es importante que cuidamos la manera en que vestimos. Hay que tener cuidado que no ponemos una ropa muy prestada, una ropa ajustada, tener un escote pronunciado que pueden causar una persona a buscar a segunda vez. Entonces, Jesús nos ama. Jesús no quiere que caímos en tentaciones y por eso está hablando con nosotros y explicando tan grave es esta situación y tanto cuidado que debemos tener con nuestros ojos. Entonces, para ayudarnos a entender tan grave que es esa situación, Jesús nos indica una, una manera radical de enfrentar esta situación. ¿Qué dice? Por lo tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Wow, ese está fuerte. Tú puedes imaginar a una persona a sacar su ojo y tenerlo así fuera de su cabeza. Este sería una grosura, este sería horrible. Ese sería algo muy feo. No podemos mirarlo, tiene que mirar afuera. Entonces Jesús está dando a nosotros una ilustración. Él está tratando de ayudarnos a entender cómo ese está algo tan feo. Si es tan feo a cortar su mano, Jesús está diciendo, así es tan feo de tener deseos sexuales con otra persona. Jesús está dando a nosotros un ejemplo, una ilustración que tan serio es de usar nuestro ojo, de usar nuestra mente, de usar nuestro corazón, de caer en tentación. Y él está explicando que sabemos que adulterio con otra mujer está malo, que merece el castigo. Jesús estará mostrando a abrir sus ojos y tener codicia de otra mujer, deseando tener relaciones con ella o imaginando en tu mente. Jesús te está diciendo, ese de igual que merece el castigo de la muerte. Ahora, ¿cómo pudiera interpretar eso las personas que estaban escuchando? ¿Cómo podemos nosotros, hombres, escuchar este versículo? ¿Qué pensamos nosotros? Todos somos culpables. Y eso es lo que Jesús quería mostrarnos. Él quería mostrarnos, explicar con tu palabra, que para nosotros es imposible. Es muy difícil. Y está mostrando tan difícil es que dice, tan serio que es, que con nuestros ojos, con nuestros corazones podemos cometer adulterio. ¿Y qué deben hacer eso?
¿Qué debe ser la respuesta en nuestro corazón? Bueno, deben llevar nosotros a clamar a Dios, de ser pobre en espíritu, de reconocer a Dios, Señor, es algo muy difícil para mí, hermanamente, de cumplir con cuidar mis ojos, de cuidar mi mente, de cuidar mis imaginaciones. Y este debe llevar nosotros a clamar a Dios por la ayuda. Tenemos que reconocer que con nuestra propia fuerza humana es imposible. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para enfrentar a esta situación. Entonces debemos tomar situaciones radicales. Ok, interpretando este enseñanza de Jesús, no está diciendo que debemos quitar nuestro ojo derecho. ¿Y por qué dice derecho? Bueno, normalmente cuando habla de derecho, el ojo derecho está hablando de su ojo bueno. Cuando habla de su mano derecha, está hablando de el mano que tú usas normalmente para hacer la mayoría, como para escribir, para pegar una tuerca. Él está diciendo, si algo bueno en tu vida que está causando a ti de caer en tentación, hay que sacarlo. Entonces, no importa si algo bueno, si algo importante, es importante de identificar la tropieza en tu vida. Hay una palabra aquí que dice cualquier cosa que ocasiona a caer. Esta palabra en el griego se llama scandalizo. Y esta palabra scandalizo significa piedra de tropiezo. Jesús te está enseñando y está diciendo cualquier piedra de tropiezo que hay en tu vida, hay que identificarlo. Y no importa si es algo muy valoroso en tu vida, es mejor echarlo fuera, que sea la razón que tú llega a infierno. Es interesante que en este pasaje menciona infierno 2 veces. Muchas veces cuando Jesús o en la Biblia menciona una cosa 2 veces, está mostrando la seriedad de este punto. Entonces tenemos 2 ejemplos, del ojo derecha y de mano derecha. Y en cada situación, él dice que es mejor perderlo en vez de tenerlo y ir y ser echado al infierno. Mucha gente no le gusta que habla y predique sobre infierno, pero aquí está muy claro. Jesús está tocando el tema. Él está diciendo, cuidado, ojo, si no pongo atención, quién sabe que esta tentación, lo que está llevándote a caer, pueden llevarle al infierno. Sabemos que el ojo ha sido el caso de la caída de muchos hombres. Quiero mencionar 2 personas en la Biblia. Uno que encontramos en Josué 7, versículos 20 a 21. Y es el caso de Acán, cuando estaba allá en Jericó. Dice el versículo 21, cuando José está preguntando por qué tomó esta posesión, y él respondió, y él dijo en versículo 21, vi el botín, una hermosa manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Entonces él vio, su ojo fue el instrumento
que causó a él a caer en esta tentación, en este pecado. También podemos ver en 2 Samuel, versículo, 2 Samuel, versículo, capítulo 11. Déjeme encontrar 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, que dice: sucedió un día a caer la tarde que se levantó David de su lecho y se pasaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañado, la cual era muy hermosa. David vio con sus ojos y dejó mirando. A verlo no era pecado, pero a mantener su ojo fijado en ello fue a razón, a raíz de haber caído en ser asesinato y también de cometer adulterio. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Pero también hay que reconocer que no podemos culpar a Dios. Nosotros somos responsables por lo que hacemos. Miren lo que dice primero de Santiago, capítulo 1, versículo 13 a 15. Que nadie en ser tentado diga, es Dios que me tenta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tenía él a nadie. Todo al contrario, cada uno es tentado cuando su propio malo deseo lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumido, da luz la muerte. Entonces, somos responsables. Tenemos que ser guiados por Espíritu Santo, pero también somos responsables de obedecer a la palabra de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, vemos que el castigo de adulterio fue la muerte. Y lo que tenemos que considerar que los placeres momentarios no vale a perder la eternidad con el Señor. Placeres momentarios podemos tenerlo o podemos tener la eternidad con Dios. No podemos tener los dos. Entonces no vale la pena un placer momentario para perder su vida en el infierno. El ojo está muy fácil de ser engañado. Nosotros pensamos que somos fuertes y un anciano, un diácono, cualquier persona podemos ser engañados pensando que somos capaces de enfrentar ciertas tentaciones. Pero yo quiero regresar al pasaje que estaba leyendo al principio del culto en Romanos capítulo 1. Y algo aquí que creo que es importante que ponemos atención. Estaba leyendo William algunos versículos que debemos tener cuidado de no caer en tentaciones. Pero miren lo que dice el versículo 24. Por eso, está hablando de la progresión de pecados. Por eso Dios entregó a los malos deseos de su corazón. Versículo 26. Por lo tanto, Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. Versículo 28. Además, como estimularon que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, no vale la pena tomar en cuenta la palabra de Dios, Él a su vez los entregó la depravación mental. Yo doy gracias a Dios que Espíritu Santo puede ayudarme a despertar y avisarme que estoy cerca de pecar.
Doy gracias a Dios que como cristianos tenemos Espíritu Santo. Y yo digo que sería muy triste haber una persona que ha perdido ese luz del Espíritu Santo en su vida. Y es triste. Y yo oro, yo pido al Señor, Señor, nunca abandona a mí, porque yo sé, sin la ayuda tuya, yo puedo caer en un pecado feo. Entonces, no debemos pensar que siendo un cristiano, nosotros podemos. Yo digo, hermano, esa razón que nosotros tenemos la confesión cada domingo. Nosotros leímos este versículo, oramos porque sabemos que somos personas débiles. Sabemos que nuestros ojos pueden caer en tentaciones. Sabemos tan fácil es que podemos tener un adulterio en nuestra mente o nuestro corazón. Entonces, como iglesia, como hermanos, debemos confesar a uno a otro. Tenemos que ser honestos. Tenemos que identificar cuáles son las tropiezas, las piedras de tropieza en nuestra vida. Tenemos que identificarlo. Ojalá que cada hermano, cada hermana en la iglesia tenga una persona de confianza, donde había manera de ser honesto, de ser ora por mí, porque esas son las áreas donde yo soy débil. En esta situación me encuentro muy débil y en esta situación ha caído en el pasado. Ora por mí. Tú tienes permiso de preguntarme cómo me ha ido. Es algo muy importante. Yo doy gracias a Dios por personas como John Owens, que escribió el libro La mortificación del pecado. Es un libro que se puede bajar por internet. Yo lo tengo en mi móvil. Si estás interesado, yo te pueden enviar por WhatsApp. Pero este libro, La mortificación del pecado, está enfocado en Romanos 8:13. Y lo que yo quiero decir, hermanos, que hay esperanza. Nosotros podemos vencer este vicio. Podemos decir no el pecado. Y miren lo que dice Romanos 8, versículo 13. Porque si ustedes viven conforme a ella, hablando del pecado, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Mira aquí en este versículo 5 cosas. Primeramente, está poniendo a condición. Sí. Si usted vive conforme la carne, morirán. Pero si vive según el Espíritu, vivirá. Hay una condición. Pero segundo, ¿cuál es el sujeto? Pablo está hablando con los cristianos. Él está dando a los cristianos, sí hay esperanza. Dice ustedes, aquí está haciendo referencia, porque dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es el de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes, cristianos, viven conforme a ella, morirán. Entonces, ¿cuál es el medio identificado? ¿Cuál es la manera de tener la victoria? Dice así, si vive por medio de espíritu. Nosotros tenemos que caminar en espíritu. ¿Cómo podemos caminar en espíritu? Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que memorizarlo, tenemos que animar uno a otro, tenemos que levantar la mañana, tenemos que repasar a la bienaventuranza, tenemos que preguntar, ¿cómo vamos? Estoy pobre en espíritu, estoy llorando por mis pecados, duelen mis pecados en mi vida. ¿Cuántas veces, cuándo fue la última vez que tú inclinabas delante de Dios llorando por sus pecados? Y es algo sano cuando podemos llorar
Cuando pudimos decir al Señor, muéstrame los áreas donde yo soy débil, muéstrame las situaciones y ponga en mí este deseo de cambiar, de identificar y tener un odio a los pecados. Entonces, en medio de resolver el Espíritu Santo, ¿y cuál es la responsabilidad de nosotros? Bueno, el Espíritu Santo va a guiarnos, pero nosotros tenemos una responsabilidad de dar muerte. Da muerte a los hábitos del cuerpo. Así está diciendo Jesús en este enseñanza del Sermón del Monte. La manera de dar muerte a los hábitos del cuerpo tiene que cortarla. Cualquier tropieza que está causando, cualquier cosa que está mirando con sus ojos, cualquier cosa que está pensando con su mente, la fantasía que tiene, tenemos la responsabilidad de cortarlos. El Espíritu va a guiarnos, pero nosotros también tenemos nuestra parte de darle a la muerte. Pero tenemos aquí una promesa. Dice aquí, vivirán. Vivirán gozando en la presencia de Dios. Podría gozar. Es un gozo caminando en amor, en la santidad. Es un gozo de pasar la eternidad con Dios. Es un gozo cuando pudimos caminar, pudimos dejar los hábitos viejos. Es un gozo. Entonces yo quiero terminar con 5 verdades. Yo lo invito a Juan de ponerlo en la pantalla, pero yo digo que son 5 verdades que pueden resumir a este 5 o 6 versículos que hemos compartido hoy. La primera verdad es que tus ojos nunca estarán satisfechos sexualmente. Tus ojos nunca estarán satisfechos sexualmente. Es imposible. ¿Cuál es la prueba de eso? Proverbios 20, versículo 27-20. El sepulcro, la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. Hermano, es imposible. Nunca va a tener suficiente. Siempre va a querer más. La segunda verdad. Si sigue tus ojos, tu corazón nunca estará satisfecho. Semejante al primero. Toma en cuenta lo que dijo Job en versículo 7 de capítulo 31. Si mi corazón se ha dejado llevar por mis ojos, esto habrá sido una infamia, un pecado que tendrá de ser juzgado. Entonces, cuidado. Desde su ojo, su corazón nunca va a estar satisfecho. Y la tercera verdad, tu corazón solo puede ser satisfecho por Dios. Dios es quien puede llenar el vacío en nuestro corazón. El mundo busca llenar con cosas de este mundo. Pero la única cosa que se puede llenar nuestro corazón es Dios. Salmo 107, versículo 9. Dios o Él aquí está refiriendo a Dios, apagará la sed de sediente y sacia con la mayor al hambriento. Dios va a saciar cualquier sed que tenemos. Él es la fuente de agua viva. Jesús invitó a mujer samaritana en el pozo de venir y tomar de él. Y tomando de él, jamás tendrá sed. El verdad número 4. Tienes que seguir enfocando tu corazón en lo que satisface. Hay que quitar lo que echa caminar con el pecado, pero hay que mantener, enfocar tu corazón en lo que satisface. Colosenses 3, 1 y 2. Ya que has resucitado con Cristo, busca la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a derecho de Dios. Concentra tu atención en las cosas de arriba, no en las de tierra. Hermano,
cada día, cada momento. Tenemos que enfocar en las cosas que son importantes. No basta ir el domingo nada más. Necesitamos meditar en la palabra. Tenemos que cantar. Necesitamos la comunión con los hermanos. Y finalmente, un corazón satisfecho lo cambia todo. Cuando nuestra copa está lleno, se va a caer muchas bendiciones a los demás. Proverbios 4:23. Por sobre toda la cosa, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, tenemos una situación grave y Jesús está mostrando la importancia, la gravedad en descuidar las tropiezas de nuestra vida. Pero al mismo tiempo, Él es la fuente de la vida. Él es quien de verdad satisfacernos. Y por eso en esta predicación, ese ejemplo que está dando de tener cuidado de sus ojos, de tener cuidado en divorcio, porque realmente todo eso nos lleva afuera de Cristo, nos desviamos. Y lo que Cristo desea es que tenemos comunión con Él. Hermanos, termine con diciendo eso, que para tener la victoria en esta situación, en esta tentación, no podemos hacerlo con nuestra sola fuerza. Necesitamos Cristo. Necesitamos llegar a Él y pedir, invitar a Él a ser el salvador de tu vida, porque nosotros no podemos salvar a nosotros mismos. Pero gracias a Dios, que Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo que cree en Él, todo que cree que Él podía ayudarnos, todo confía en Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, pueden tener vida eterna, pueden gozar ahora mismo, se pueden gozar, no tienen que esperar la eternidad, pero podemos tener vida eterna ahora mismo. Te invito a los que no conocen a Cristo, que no ha tenido este gozo de haber sido perdonado, el gozo de tener victoria, de quitar la tropieza en tu vida. Invito de hablar con uno de los ancianos que habla con otro hermano, pero no deje que pase hoy de arreglar su situación, su encuentro con Dios. Vamos a orar. Padre, tenemos gracias por su palabra. Gracias por de explicarnos y mostrarnos la seriedad de permitir nuestros ojos de ser un fuente de caernos en tentaciones. Señor, danos amigos, amigas, con quien podemos confesar, con quien podemos rendir cuentas, porque solo no podemos. Señor, como dice Romanos 8:13, tenemos que caminar en tu espíritu. Señor, danos la fuerza para matar, para dar muerte a estas situaciones en nuestra vida. Y sabemos que no es una cosa que hacemos una vez en nuestra vida, sino tiene que ser constante. Es una lucha continua. Y gracias que no estamos solos, gracias que nos ha dado tu iglesia, el cuerpo de Cristo, los hermanos, porque todos nosotros estamos en esa lucha. Y gracias, Señor, que con la ayuda del Espíritu Santo podemos todos salir victoriosos. Todo esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén.